además de que bueno, compartiremos el propio archivo. Será grabada, pero no se grabará ningún dato personal de nadie y tampoco las preguntas que se hagan, etcétera. Al final del correo saldrá nuestro correo de contacto. Cualquier duda que podáis tener, pues nos lo podéis enviar a ese correo o a los correos bueno, los compañeros que ya nos conocéis, si es el caso. Y al final de la presentación también, a través del chat, podéis dejar cualquier pregunta e intentaremos resolverlas en directo o nos guardaremos el contacto para resolverlas posteriormente. Las preguntas las podéis ir dejando a lo largo de la presentación y las leeremos al final. Y simplemente para que la presentación se vea mejor, hay una opción para que los participantes se visualicen en el modo de lado a lado, ¿vale? Entonces, si lo hacéis así, pues no se cortará la presentación por bajo y lo podréis hacer mejor. Es en la esquina superior derecha, ponéis vista y seleccionáis de lado a lado. Y nada, como ya son las 10:05, vamos a empezar con la presentación. Bueno, como bien sabéis y dice el título, el contenido de esta presentación es la reducción de huella de carbono, ahorro, eficiencia y cómo estabilizar costes energéticos. El contenido en sí es muy ambicioso, me refiero por lo amplio que es, por lo que en esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno de estos conceptos, de cómo está el mercado actual, la normativa, subvenciones y cómo trabajamos nosotros desde Cabo Energías para abordar cada una de estas áreas. Bien, Cabo Energías somos una empresa de servicios energéticos que nació hace casi 18 años. En primera instancia nos dedicamos casi exclusivamente a lo que era la contratación de electricidad y de gas. Y bueno, fuimos evolucionando hacia la eficiencia energética, la optimización de costes, para convertirnos a día de hoy en una empresa multidisciplinar y somos, más bien diríamos, una ingeniería energética. Somos una ingeniería energética, entre otros motivos, porque tenemos en plantilla pues, más de 10 ingenieros dentro del departamento técnico. Llevamos, como bien decía, pues 18 años asesorando a clientes. Tenemos más de 2.000 puntos de suministros que de una forma u otra gestionamos o asesoramos y una cartera de clientes con un consumo anual de más de 900 gigas al año. Este dato es bastante importante porque si fuésemos una comercializadora, que no lo somos, dentro de las 400 o 500 comercializadoras, pues estaríamos en el puesto pues, del 25 al 30 de comercializadoras por volumen de energía negociada al año. Por lo que en cuanto a las comercializadoras con las que tratamos y los volúmenes que tratamos, somos bastante representativos del mercado. Dentro de Cabo Energías, pues bueno, tocamos distintas áreas como es el suministro de electricidad y gas, telemedida, fotovoltaica, asesoría global, puntos de recarga, que ahora repasaremos con nuestro compañero David, huella de carbono, legalización, auditorías energéticas, etcétera. Y el contenido de esta presentación, bueno, se divide en cuatro grandes áreas. La primera de ellas, pues, nos ocupará pues, una media hora y hablaremos de la situación actual del mercado y estabilización de costes. Será un poco el marco de introducción para lo que es el contenido principal de la ponencia, que es auditorías energéticas y huella de carbono, que lo realizará mi compañero Juan. Luego mi compañero David entrará como responsable del departamento de movilidad para hablar de puntos de recarga y de vehículo eléctrico. Y finalmente nuestro compañero Jorge pues hará una presentación de telemedida, submetering y finalmente la ISO 50001. Entramos de lleno en la situación actual del mercado. La idea es que nos sirva un poco de introducción y para situarnos en cómo está ahí el mercado y qué estrategias estamos siguiendo para estabilizar los costes. Simplemente, como pequeña introducción, a día de hoy tenemos unos peajes y unos cargos que estarán hasta el 31 del 12 del 2023
y como referencia en la tarifa 6.1 TD, en la parte energía, los peajes y los cargos, si hiciésemos una media aritmética, supondrían de los precios casi 13 euros megavatio, y en las tarifas 3.0 TD supondrían unos 18 euros megavatio en la parte de energía. En la parte de potencia, como sabéis, es un precio de euro kilovatio de año por cada periodo. Estos costes cambiarán de cara al 2024. Y es que la CNMC ha publicado recientemente dos informes, uno en relación al 2022 y uno en relación al primer trimestre del 2023, en donde ya se habla que el sistema eléctrico tiene un superávit bastante importante. Entonces, se presupone que esto afectará a los próximos peajes y cargos y a distintas normativas y ayudas. Bueno, hay un debate abierto en el que se menciona que se podrían bajar los peajes y los cargos para 2024, que se podría incentivar aún más la industria electrointensiva, ahora lo repasaremos, pagar la deuda histórica del déficit de tarifa que estamos pagando a razón de 2.400 millones de euros al año y nos quedan unos entre 8.000 y 10.000 millones. Reducir el coste del PVPC, aquí también ha salido relativamente una normativa de cara al 2024 en el que la tarifa del precio voluntario pequeño consumidor se indexa en parte a mercados de futuros. Y luego se habla también de incentivar el desarrollo del almacenamiento y la flexibilización de la demanda con baterías de acumulación para el sistema eléctrico. Simplemente para acabar de resumir esta introducción, ahora mismo tenemos un impuesto eléctrico del 0,5%, que desde la Comisión Europea ya se nos está instando a que este tipo de ayudas de cara al 2024 desaparezcan. Y ahora hablaremos de lo que son los electrointensivos. Electrointensivos. ¿Qué es electrointensivo? Bueno, pues electrointensivo es una empresa que necesita consumir electricidad, como la palabra dice, de forma intensiva. Y se establece una normativa que salió en el 2020, que es el Real Decreto 1106, que se promueve para generar una mayor competitividad económica de los clientes que tienen mucha dependencia del consumo eléctrico. Recientemente, hace una semana, este Real Decreto, el Estatuto de Electrointensivos, se actualizó con algunas modificaciones que ahora veremos. Inicialmente, para ser electrointensivo, había que cumplir con una serie de requisitos, consumir más de 1 giga al año, más del 50% del consumo en el periodo 6, tener un cociente entre el consumo anual y el valor añadido de más de 0,8 kilovatios hora por euros, y luego pertenecer a una serie de CNAE dentro de estos sectores que vemos en pantalla. Estos son los requisitos, pero también una serie de obligaciones. Lo primero es que estamos obligados a publicar, a colgar una serie de previsiones mensuales de la curva diaria de energía en red eléctrica y a cumplir un porcentaje de esa previsión de energía. Si somos gran empresa, además hay que contratar un 10% de la energía a largo plazo con garantías de origen renovable. Luego, además, hay una serie de requisitos para mantener la actividad y el empleo dentro de la industria. Hay una obligación en un plazo de 2 años de obtener la ISO 50001 y luego además hay que implementar una serie de medidas de ahorro que vengan derivadas de esta ISO 50001. Como comentaba, la semana pasada se publicaron novedades del Estatuto Electrointensivo. Se dividen entre dos tipos de electrointensivos, o los electrointensivos en riesgo y en riesgo significativo. Se añaden más CNAEs que pueden ser susceptibles de ser electrointensivos. El cociente, que era algo que digamos dejaba a muchos consumidores fuera, se baja bastante y esto favorece la inclusión de más consumidores. Y además el consumo en P6 ya no tiene que ser del 50%, sino del 46%. Con esto conseguimos que aproximadamente unas 1.200 empresas se puedan beneficiar de este registro electrointensivo.
En cuanto al mercado energético, ¿en qué situación estamos? Bien, aquí podemos ver un poco la evolución de los primeros meses del 2023 respecto al 2022. Enero y febrero más o menos la demanda se mantuvo, pero conforme ha ido avanzando el año, la demanda a nivel nacional ha sido bastante menor respecto al año pasado. Vemos que abril fue en torno a un 11% menor, mayo un 10%. Esto se debe principalmente a un invierno suave que hemos tenido, a que hasta ahora no ha hecho mucho calor. También hay cierta reducción de la producción a nivel industrial y luego también el impacto del autoconsumo dentro de la industria y de las viviendas, pues también hace que la demanda sea menor. En cuanto al mercado diario, esto representa la gráfica de la derecha, un poco lo que llamamos ahora como curva de pato, que es la curva más estándar que tendremos en los próximos semanas y meses, más o menos acentuada, pero en esta curva vemos que el precio de las horas centrales del día, sin peajes, ni cargo, ni nada, solo el mercado diario, será menor incluso que algunas horas de la noche. Sí que es verdad que en el mes de abril y mayo esto se ha acentuado mucho, como vemos en la gráfica de la izquierda, convirtiéndose en la curva de cañón. Y hemos tenido algunos días en los que el precio de la energía en las horas centrales del día, donde más generación solar había, pues ha sido de 0 euros en algunos casos. Esto ha sido algo coyuntural, excepcional por los meses en los que no hay mucha demanda de frío o de calor, en los que además hay mucha generación eólica y solar, incluso hidráulica. Bueno, se dan distintas circunstancias, pero que no son permanentes a lo largo del año. Nosotros sí que solemos añadir a estos costes de mercado otros costes regulados de red eléctrica, de peajes y cargos, un poco para hacernos una idea de cómo es el mapa de calor en cuanto a precios. Esto es el mes de abril, en donde sí que se ve que en las horas centrales del día pues los precios eran más baratos, pero ya vemos como en el mes de mayo, salvo los fines de semana, este precio ya se compensa y en los siguientes meses también el precio en las horas centrales del día subirá un poco más, ¿vale? Respecto a las horas de la noche y de la tarde-noche. En cuanto al mercado, bueno, vamos a hablar mucho del mercado de futuros, un poco como referencia. Yo he puesto la gráfica de ayer de la cotización del 2024, los últimos 30 días. El 2024 está por debajo de 100 euros megavatio. Muchas de las gráficas que vamos a compartir son gráficas de organismos oficiales con la idea de que luego esta presentación a lo largo de las semanas lo podéis contrastar con la evolución del propio mercado sin tener que recurrir a datos muy complicados. Como decía, el 2024 está cotizando a 91 euros megavatio, pero si ampliamos esta gráfica a lo largo de los últimos años y como referencia de este año, vemos cómo ha llegado a cotizar en torno a 200 euros megavatio en la peor fase, que fue agosto del 2022. Luego bajó a 100 euros megavatio, volvió a subir a 150 a final del año 2022. Y ahora pues hemos roto otra vez hacia abajo la barrera de los 100 euros megavatio. Sí que es verdad que cuando estábamos en 2019, 2020, incluso 2021, ya entrada la pandemia, como estábamos más lejos de la cotización de este año, pues este año cotizaba debajo de los 50 euros megavatio. De hecho, si nos alejamos otra vez en el mercado de futuros y nos vamos al 2027, 2028, incluso más lejos, vemos que podemos encontrar precios por debajo de los 60 euros megavatio, incluso por debajo de los 50 euros megavatio. Esa es una de las claves de la estrategia de estabilización de costes. Trabajar con el mercado de futuros, que es un poco más independiente de las situaciones y conflictos que se puedan dar en el presente. Aquí vemos cómo fue a mediados del 2022 cuando en este ejemplo del 24 empezó a subir de los 100 euros megavatio. Sin embargo, si analizamos la cotización del año 2030, vemos que este presenta mucha mayor estabilidad. De hecho, desde enero del 2022 vemos que siempre se ha estado moviendo
prácticamente una franja entre los 40 y los 50 euros megavatio. Otro de los conceptos uno de los conceptos que afecta de forma muy importante al precio de la electricidad es la generación hidroeléctrica, que viene derivada del agua embalsada en España. Entonces, simplemente he querido sacar esta imagen de embalses.net, en donde podemos ver que estamos en un año, el 2022 y el 2023, bastante negativos en cuanto a agua embalsada. Entonces, la participación en el mix eléctrico que tiene la generación hidroeléctrica, pues cada vez es menor. Vemos que no solo son los peores años de la serie histórica, sino que estamos muy lejos del 2021 y de la media de los últimos 10 años. El gas tiene una incidencia muy importante en el precio de la electricidad. Sí que es cierto que el almacenamiento a nivel nacional alcanza ya valores por encima del 90%, lo que nos da cierta tranquilidad para el invierno que viene, pero también es verdad que cuando el gas sube a valores notables, pues afecta mucho al precio de la electricidad porque interviene el coste de los ciclos combinados que generan electricidad a partir de gas. De ahí es de donde surge el tope al gas en el mix eléctrico para limitar el precio con el que entran en el mix eléctrico los ciclos combinados. Aquí vemos cómo en esta gráfica a la derecha el precio del gas en el mercado MIBGAS, que es el más representativo a nivel nacional, está en valores por debajo de los 40 euros megavatio. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque sí que es cierto que estamos, digamos, en un valle a nivel de precio de la electricidad, y no me veis, o sí que me veis, pero el valle lo pongo entre comillas porque estamos en torno a precios de 80, 90, 100 euros megavatio, y esto se da en una situación muy favorable del precio del gas. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que si el gas se dispara hacia arriba, puede afectar de forma muy notable al precio de la electricidad. Aquí vemos cómo el mercado de futuros del gas para el 2024, a pesar de que ahora estamos por debajo incluso de los 30 euros megavatio, pues el 2024 cotiza a 50 euros megavatio en el mercado de futuros del gas. Otros valores como el barril de Brent, el carbón, el tipo de cambio por las compras de gas en dólares, también afectan de forma muy notable al precio de la electricidad. Yo aquí quiero destacar la gráfica de arriba a la derecha, el precio de las emisiones de CO2, que afecta sobre todo a las empresas generadoras. El precio de emisiones de CO2 no ha dejado de subir con ciertos picos al alza y a la baja, pero es un concepto que afecta mucho al precio de la electricidad y que se presupone que se va a mantener ahí arriba en el tiempo. Bien, ahora se representa la imagen del 19, del 22 y del 23 de la participación que tienen las distintas tecnologías en el precio de la electricidad. Entonces, aquí vemos como el 2019, como año representativo antes de la pandemia, la franja en gris clarito representa el ciclo combinado, que es la energía, la energía generada a partir del gas. En 2022, que fue un año bastante caro también, los ciclos combinados tuvieron una participación bastante importante. Sin embargo, en 2023 se dan dos circunstancias simultáneas, y es que, como hemos visto anteriormente, el precio del gas es relativamente barato respecto a históricos recientes, y además el ciclo combinado que se está utilizando es muy poco, gracias a la baja demanda, a la generación renovable, entre la cual está la solar y la eólica con una participación muy importante. Por lo tanto, si esto cambiase, es decir, que el precio del gas subiese o que necesitásemos más gas para generar electricidad, el precio de la electricidad podría volver a subir. Y luego hay otro concepto u otros conceptos que son los servicios de ajuste de red eléctrica, que también tiene una incidencia muy importante en el precio de la electricidad. Sobre todo recientemente, los servicios de ajuste del sistema son todos los servicios que hacen falta para
que la energía se pueda entregar en cada punto de suministro, que no haya huecos de generación y que no haya picos de costes muy altos. Entonces, en esta tabla de aquí he querido representar la evolución de los últimos años de los servicios de ajuste del sistema. En 2019 suponían 1,47 euros megavatio, cuando el precio de la electricidad estaba en 47 euros megavatio. En 2020 subió a 2,63, 2021 4,27 euros megavatio y fue en 2022 cuando a final de año ya casi se disparó hasta los 10 euros megavatio y en 2023 llevamos una media de 10,84 euros megavatio. Esto se debe a la participación de las renovables y todos los ajustes que tiene que hacer Red Eléctrica para balancear el sistema. Entonces, si a día de hoy volviésemos a precios de 60 euros megavatio, la incidencia de los servicios de ajuste del sistema sería muchísimo mayor. Estaríamos hablando entre un 10 o un 15%. Si contemplamos 10 o 12 euros megavatio. Y este concepto en el futuro va a seguir subiendo. Por lo tanto, es difícil que aunque volvamos a valores de mercado de pasado, que volvamos a precios del pasado de la energía contemplando estos costes. Y en esta última parte de esta primera etapa vamos a hablar de cómo ponemos en práctica la estabilización de costes en el día a día. Bien, nos gusta hablar de que la estabilización de costes se divide en distintas estrategias. Una es cobertura de precios, otra es tener una previsión de gastos de explotación, generarse una financiación a través de los costes energéticos y no tener que recurrir a entidades financieras. Muy importante, y esto lo veremos cómo lo podemos en práctica, una renegociación y mejora continua. Y también imprescindible una reinversión de los ahorros en eficiencia energética. Para estabilizar los costes existen distintos sistemas o estrategias. Dentro de ellos lo hemos querido dividir en grandes áreas. Las estrategias on-site, que quiere decir que se instala en este caso la energía fotovoltaica en nuestro techo. No vamos a hablar de autoconsumo con energía solar fotovoltaica porque es una tecnología ya ampliamente conocida por todos, pero sí que la tipología de PPA fotovoltaico es muy interesante conocerla porque nos permite generar un ahorro inmediato sin inversión. Como bien decíamos, la inversión la hace un tercero, con eso conseguimos comprar esa energía que se genera con la fotovoltaica a un precio estable. Además de comprar esa energía a un precio estable, estamos adquiriendo la planta. Esa energía que compramos es 100% renovable, es muy importante para luego calcular la huella de carbono. No perdemos la opción a obtener subvenciones, existe una opción de compra año a año, muy importante. Se puede conseguir que no haya un incremento del IPC en la compra de esta energía. Y bueno, suelen ser contratos a 10, 15 años. Y luego es muy importante lo que es el almacenamiento en los años que vienen. Nosotros estamos trabajando ya con distintos fabricantes, proveedores, softwares y sobre todo distintas tipologías de clientes, consumidores y con excedentes. Y estamos analizando cómo aprovechar esos excedentes de energía para instalar baterías de acumulación y también el peak saving, que no es ni más ni menos que reducir los picos, por ejemplo, de excesos de potencia gracias al almacenamiento energético. Así que esto en los próximos meses y años va a ser muy importante para nosotros mismos como consumidores y para el sistema eléctrico. Si hablamos de estrategias off-site que no requieren una instalación en nuestro techo, pues existen distintas tecnologías. Está el perfil solar, que es contratar a través de un mediador la energía solar a un tercero. Normalmente con esto conseguimos garantías de origen. Lo que pasa es que tiene compromisos de consumo muy rígidos, por lo que la compra de energía suele estar entre un 40 y un 70% y solo de las horas solares. También se puede hacer compra en carga base. En este caso estaríamos comprando no solo un perfil solar, sino a las 24 horas del día. Es que sí que es verdad que los últimos meses nos estamos encontrando con poca liquidez o incluso sin liquidez a largo plazo.
también tienen fuertes compromisos de consumo. Luego, desde hace muchos años en Cabo Energías y el mercado ya conoce los clics o cierres de energía, es decir, cerrar la energía, por ejemplo, para el 2024, para el segundo trimestre del 2024. Es una estrategia que permite fijar precios en un techo que consideremos aceptables. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos hemos encontrado con falta de liquidez. Cuando hablo de falta de liquidez quiere decir que el mercado de futuros muestra un precio, pero luego cuando vamos a comprarlo, ese precio es irreal y el precio que nos ofrecen es más alto de que podemos ver en la página de OMIP. Y también es verdad que hablamos más de corto plazo. El mercado de cierres o de clics o cierres se acaba más allá del 2026, hay poco. Y luego nos vamos a centrar en los contratos a largo plazo. Es muy importante que, a diferencia de los cierres o clics, aquí podemos hacer un precio medio, por lo tanto podemos generar un ahorro inmediato. Nosotros hemos conseguido que no existan cláusulas de consumo, de compromiso de consumo estrictas, o que no las haya incluso. Esto es muy importante porque cuando valoramos el largo plazo existe mucha incertidumbre de cuánto consumo vamos a comprometer. Y luego podemos fijar el 100% del consumo, pero también tener estrategias en las que cerremos un 100% de la energía a precio fijo, un 100% indexado. Y bueno, aquí en la imagen de abajo he querido representar un concepto muy importante, que son las garantías de origen, que luego veremos en el cálculo de huella de carbono. Las garantías de origen han crecido en cuanto a costes de forma significativa en los últimos meses. Antes hablábamos de precios por debajo de 1 euro megavatio y ahora estamos hablando para el 2024, por ejemplo, de 7 euros megavatio, de 6 euros megavatio para el 2025. Por lo tanto, la estrategia de compra de garantías de origen renovable también es muy importante tenerla en cuenta en el largo plazo, porque la repercusión que tiene en el coste pues, es significativa. Hemos visto antes imágenes que tomábamos como referencia la cotización del 2024 y hemos visto que ha tenido mucha volatilidad. Veníamos de precios de 50 euros megavatio, llegó a cotizar incluso a 200 euros megavatio y ha tenido periodos que ha estado 100 euros megavatio. Sin embargo, si tomamos como referencia, y esta es la base de nuestro trabajo en el mercado de futuros, una media del 24 al 33, aquí vemos que en los últimos días muestra muchísima más estabilidad. Vemos que se mueve una franja entre los 56 y los 59 euros megavatio. Por lo tanto, el coger una media del mercado de futuros nos va a dar mucha más estabilidad en los precios. Y aquí en esta imagen he querido representar ya no el mercado de futuros, sino el mercado diario de la energía en los últimos años, desde enero del 2022. Vemos como en la imagen, en la parte final del gráfico, se desdobla una línea en azul, que es el mecanismo de ajuste por el tope al gas, que sí que es verdad que bajó el precio diario de la energía, pero que aquellos consumidores que lo tuvieron que pagar, pues tuvieron que tener en cuenta este coste. Y vemos cómo es a mediados finales del 2021 cuando el precio diario de la energía sube por encima de los 100 euros megavatio. Sin embargo, no es hasta mediados del 2022 donde el 2024 como referencia no superó los 100 euros megavatio. Esto es una representación de cómo el mercado de futuros nos da esa estabilidad. Sí que es cierto que este mercado de futuros nos ha presentado ciertos momentos en donde se presentaban ventanas de contratación que hemos querido representar en estas esferas. Como veíamos en la gráfica anterior, a finales del 21 el precio ya se iba a los 200 euros megavatio. Sin embargo, el mercado de futuros aún se mantenía en los 50 euros megavatio. Subió por encima de los 100 euros megavatio a mediados del 22 y luego bajó a los 100 euros megavatio después del verano del 2022. Ahí se abrió otra ventana de contratación. Y ahora vemos que el 24 ha vuelto a bajar de los 100 euros megavatio y es un buen momento también para analizar los mercados de
de futuros. Y ya para acabar, simplemente os voy a enseñar 3 o 4 ejemplos de qué precios hemos conseguido y qué renegociaciones hemos hecho con esta tipología de contrato. Esto es un cliente que tenía ya la energía cerrada para el 2021 y el 2022, pero vio que el mercado diario de energía empezaba a subir mucho y entonces aprovechó que estaba cubierto para anticiparse y contratar la energía del año 2023 al 2030. Con esto consiguió un precio de 48,67 euros megavatio, que tal y como está cotizando hoy el mercado, si hoy tuviese que volver a contratar esos 7 años de energía, le costarían 800.000 euros más. Si sumamos este ahorro al ahorro que ha obtenido en los 3 años anteriores por haber contratado también la energía en el mercado de futuros y haberse evitado todo este incremento de precios que hemos sufrido todos y que este cliente no sufrió, además de que no tuvo que pagar el mecanismo de ajuste, el ahorro que obtendrá este cliente en el marco 2020-2030 frente al mercado será de más de 2 millones de euros. ¿Cómo se representa esto? Bien, hemos dicho que va a tener un precio medio de energía de 48 euros megavatio. Si le sumamos los costes de red eléctrica, el margen de la comercializadora y los peajes y los cargos, vemos que este cliente en una factura en este caso creo que es de abril, no, de mayo, perdón, está pagando un precio final de la energía sin peajes y cargos de 63 euros en P4, 63 en P5 y 56 euros megavatio en P6. Ojo que aquí incluye el margen de la comercializadora, los costes de red eléctrica. Aquí vemos otro cliente que compró la energía en un buen momento. Vemos aquí que lo hizo antes de finalizar el 2022. Lo que pasa es que su estrategia fue más de corto plazo. Cerró solo 3 años de energía. Es un cliente que tiene un consumo de 890 megavatios, casi 1 giga, y aprovechando que ahora hay un valle en la contratación del mercado de futuros, pues ha decidido ampliar su contrato hasta el 31 del 12 del 2033. A pesar de que partía con un buen precio y que se ha evitado todos estos incrementos de la energía durante todo el 2022 y el 2023, a partir del 6 de julio del 2023 conseguirá una mejora de 26 euros megavatio que suponen, en su caso, 23.000 euros al año. Tenía unos precios sin peajes ni cargos en P1 de 14,6 euros megavatio y en P6 de 146 euros megavatio y en P6 de 103 euros megavatio, y lo ha conseguido bajar a 99 euros megavatio y a 96 euros megavatio. Como se puede ver, la mejora es notable. En este caso, tenemos un cliente que no negoció en primera instancia la energía, sino que lo hizo más tarde en un precio del mercado menos favorable, a pesar de que, ojo, aún no había subido la cotización del 24 por encima de los 100 euros megavatio, pero sí que el mercado diario de la energía ya presentaba mucha inestabilidad. Cerró un precio desde el 2022 al 2029 y en este caso, solo ampliando 2 años de contrato, ha conseguido una mejora de 31 euros megavatio. Se puede ver aquí el salto de precios. Es muy importante entender que a pesar de que se está ampliando 2 años el contrato, la mejora se implementa desde el mismo momento en el que se negocia. En este caso es desde el 2 de junio del 2023. Y que esta renegociación se puede hacer una vez al año, cada año, solo en el caso en el que el mercado de futuros baje y sea rentable hacer esta negociación. Y finalmente he querido representar un caso menos, digamos, drástico o extremo, pero que también genera mucha mejora. Es un cliente que negoció su contrato antes del verano del 2022, donde todo subió,
Sí que es verdad que ya habíamos sufrido incrementos en el mercado diario, que había estado incluso en un día de marzo en 500 euros megavatio. Cerró la energía durante 4 años y simplemente ampliando su contrato un año más en un consumo de casi 4 gigas, ha conseguido mejorar sus costes en casi 10 euros megavatio, que en su consumo suponen 37.000 euros de ahorro al año. Por lo tanto, con la cobertura de energía futuros, conseguimos en primer lugar poner un techo de coste a la energía y en segundo lugar, con la renegociación, conseguimos generar una mejora continua de los costes energéticos. Y bien, hemos acabado la primera parte que nos sirve como marco de introducción para la siguiente, que está relacionada con las auditorías energéticas y la huella de carbono. Se conecta ahora mi compañero Juan, que sigue con esta parte de la presentación. Hola, buenos días. Tal y como ha introducido mi compañero Javier, yo voy a hablaros de las auditorías energéticas en primer lugar. Las auditorías energéticas en principio no son otra cosa que un procedimiento a través del cual recopilamos los distintos consumos dentro de una organización y además en la que se plantean distintas medidas de ahorro energético que también generan, por tanto, pues ahorros económicos. No se tienen solamente en cuenta los equipos y tecnologías, como se suele pensar, sino que también se tiene en cuenta toda la optimización de los procesos y los hábitos de consumo y horarios de la empresa. En cuanto a la normativa, a día de hoy hay empresas que están obligadas. Hemos representado aquí en un diagrama pues de manera muy visual aquellas que sí que estarían obligadas. Las grandes empresas que tengan un número de empleados superior a 250 estarían obligadas, pero también aquellas que tengan una facturación superior a 50 millones y un balance mayor a 43 millones. En este caso también estarían afectadas. Decir que las empresas obligadas tendrían que hacer un registro en industria de esta auditoría, pero que el registro en sí no genera ningún perjuicio. En cuanto a las ventajas, son muchas, pues además de que las auditorías permiten conocer la situación energética de la empresa, también presentan pues, posibilidades de ahorro de costes de producción, mejorar la imagen corporativa, pues una evaluación técnico-económica de las distintas medidas pues que nos permiten reducir costes energéticos, obtener certificados energéticos y también una mejora medioambiental. En cuanto a las fases de una auditoría, las recopilamos en básicamente 6. La primera sería la parte que va más ligada a toda la recopilación inicial de la información, como puede ser pues, el proyecto eléctrico de las instalaciones, los horarios de consumo de los consumidores, pues, todos esos horarios y pues, un inventario de los equipos y sus especificaciones técnicas. En una segunda fase realizaríamos una visita a las instalaciones y bueno, ahí realizaríamos todo tipo de mediciones. Y ya en la tercera fase pues, haríamos un análisis completo de toda esta información que hemos ido recopilando y propondríamos una serie de mejoras. Además, como es razonable, estudiaríamos la viabilidad técnica de las distintas mejoras para saber cuáles de ellas son más rentables. Finalmente, se hace una presentación de esta auditoría y pues, suele recoger un resumen ejecutivo. En cuanto a algunos de los análisis de consumos que se suelen realizar en las auditorías, pues van desde la parte de frío, que serían los sistemas de frío industrial, a la parte de calor, como los sistemas de calefacción, calderas, agua caliente sanitaria, aislamiento térmico. Luego también la parte eléctrica, pues todo el sistema eléctrico, los armónicos, si tiene motores, iluminación, pero también la parte de control y administración. Sin embargo, no solamente existen las auditorías energéticas, también están los conocidos estudios energéticos específicos. ¿Qué diferencia hay?
Pues básicamente una auditoría se centra en distintas partes, ¿no?, dentro de una organización, pero un estudio energético se centra en aquella parte que representa un mayor consumo o que puede generar unos mayores ahorros. Por ejemplo, si una empresa dispone de 4 hornos que representan el 80% del consumo, pues haría un estudio energético específico de esa parte del proceso productivo. Además, suelen requerir menor inversión y bueno, no requieren de su registro en industria. Aquí vemos un ejemplo muy visual, en este caso era un estudio termográfico de una auditoría de frío industrial. Normalmente solemos hablar bastante con el personal de mantenimiento de las empresas porque nos anticipan mucha información valiosa previa. En muchas ocasiones saben identificar puntos donde se pueden producir mejoras, pero no saben cómo cuantificarlas. En cuanto a las medidas de ahorro energético de las que he hablado antes, en las que se presentan al final de la auditoría, pues bueno, existen unas que tienen un ahorro de coste cero y además son de implantación inmediata, como puede ser las optimizaciones de potencia, todos los ajustes horarios de funcionamiento o de trabajo de los empleados, ajuste de valores de consigna, como pueden ser las temperaturas. Y también hay otras que sí que requieren de inversión y serían, pues, por ejemplo, el empleo de tecnologías de free cooling, sustitución de equipos como calderas, luminarias, también la implantación del sistema de gestión ISO 50001, que luego os hablará mi compañero Jorge, autoconsumo y puntos de recarga de vehículos eléctricos. Decir que, bueno, en estos últimos 2 ejemplos me gusta decir que realmente no son medidas de eficiencia energética porque no reducen el consumo, simplemente el origen de esa energía es otro. Sí que permiten, como hablaré posteriormente, reducir las emisiones y, por lo tanto, reducir la huella de carbono de la organización. Decir también, como novedad, que bueno, está apareciendo un nuevo sistema de certificados de ahorro energético en España, y es que las comercializadoras de gas y electricidad tienen que aportar una cuota anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y bueno, con estos certificados pues las empresas podrían hacer medidas de eficiencia energética, de ahorro del consumo y se otorgarían certificados que luego pues, pueden vender a estas comercializadoras y así reducir la cuota anual que tienen que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En cuanto a las subvenciones relacionadas con este área, pues bueno, vemos que hay 2 actuaciones principalmente. La primera se centra en la parte más de mejora de los equipos y procesos industriales, y luego hay otra actuación que se centra más en todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión energética. A día de hoy pues están disponibles hasta el 30 de junio de 2023, sin embargo, en distintas comunidades se está ampliando porque todavía quedan fondos. Las condiciones que se debe satisfacer, pues en primer lugar es, como es evidente, reducir el consumo de energía final y también las emisiones de CO2, ser pyme o gran empresa del sector industrial y además pertenecer a los CENAES que aparecen recogidos en la convocatoria de la ayuda. Y bueno, la inversión mínima depende de la comunidad autónoma. Aquí vemos un poco la cuantía máxima a la que se puede aspirar. Hay 3 apartados. La primera es, proporcionaría el 30% de la inversión. La segunda, pues en función del tamaño de la empresa, sería un porcentaje u otro. Y pues un tercer apartado que viene determinado por la comunidad autónoma. A continuación hemos expuesto aquí unos casos reales. El primero era un proceso que se trataba de secado de materiales y bueno, los hornos generaban unos gases de escape a 400 grados centígrados que se liberaban al exterior. Entonces, ¿qué se plantea? Pues hacer que recirculen esos gases, calienten agua y ya se introduzca de forma precalentada a la caldera. Por lo tanto, se depende menos de la fuente de origen, que en este caso era el gas natural. En esta auditoría identificamos esta MAE, sin embargo, también se podía utilizar la temperatura de los gases de escape pues, en climatización para fine coils o otras muchas aplicaciones. Aquí representamos pues bueno,
el payback, ¿no? El periodo de retorno que presentaba esta medida. Vemos que es 2,31 años, el coste de inversión, que eran unos 28.700, y también vemos las emisiones de CO2 que se evitarían con la implementación, que eran 131. Aquí se muestra también un diagrama que es bastante representativo de todas las medidas que se realizaron en esta auditoría. Vemos que en el eje horizontal se representa la inversión y en el vertical el ahorro que suponen. También el tamaño de la esfera es el periodo de retorno de cada una de las medidas. Y pues bueno, pues vemos que el caso de la fotovoltaica pues requeriría de mayor inversión, sin embargo generaría unos ahorros bastante importantes. Al nivel de ahorros también estaría la implantación del sistema de gestión energética, aunque vemos que el retorno sería prácticamente inmediato y no requiere una gran inversión. Y luego ya estarían un poco más de la mano la parte de la sustitución de la iluminación y la recuperación del calor de los gases el calor de los gases del horno industrial que he comentado anteriormente. Otro ejemplo, esta parte ya es más electromecánica, pues en todos los procesos productivos siempre hay motores y aparatos eléctricos, entonces se planteó sustituir estos motores por otros que presentaban una mayor eficiencia. Por lo tanto, se reduce tanto el consumo de potencia activa como la de reactiva. ¿Consecuencia qué tenemos? Pues además de motores que son más eficientes y están mejor dimensionados, también, bueno, es que nos damos cuenta en muchas de nuestras visitas que directamente los motores que están implantados en las líneas de producción funcionan en regímenes de funcionamiento que no son los adecuados. Entonces, muchas veces, sustituyendo ese equipo por otro en menor potencia, se genera un mayor ahorro del consumo. Y bueno, en esta auditoría pues vimos los distintos accionamientos que sustituyeron y también pues, el ahorro anual y el periodo de retorno que supusieron. Muy de la mano de las auditorías energéticas también está la huella de carbono. Al igual que las auditorías eran una representación de los consumos dentro de una organización, la huella de carbono no es otra cosa que una representación de la totalidad de fuentes emisoras de emisiones de CO2 que tiene una empresa. Entonces vemos que hay distintos alcances. El alcance 1 va más asociado a las emisiones directas, pues, que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, tanto las instalaciones como vehículos, también maquinaria, o también si en el caso de que haya climatización, pues las distintas fugas de gases refrigerantes. Vemos que también hay un alcance 2, vamos asociado a las emisiones indirectas. ¿Por qué son indirectas? Porque realmente no se producen in situ dentro de las instalaciones, sino que bueno, se produce una transformación en su origen y en esa transformación sí que se producen emisiones y luego pues, se transporta hasta las instalaciones, como sería el consumo de electricidad. Y finalmente tendríamos el alcance 3, que a día de hoy es voluntario y requiere de una verificación externa. Y bueno, va bastante más allá porque contempla pues, otros servicios subcontratados, todas las compras de productos, viajes de trabajo, etc. Algunas de las razones y ventajas que presenta la huella de carbono es que nos permite identificar pues, los distintos puntos de mejora de eficiencia energética y medioambiental. Pues hay que elaborar un plan de reducción y en él pues, bueno, se plantean distintas medidas de reducción de emisiones. Además, te permite mejorar la reputación corporativa y también el reconocimiento externo. Pues conocemos empresas que a sus proveedores les exigen calcular la huella de carbono. Y en esta misma línea, pues te permitiría, por tanto, atraer inversores y clientes que estén más sensibilizados. Además, también nos permite estar preparados para la nueva legislación de gases de efecto invernadero. En cuanto a la legislación, pues bueno, a nivel nacional no es obligatorio, sin embargo, en distintas comunidades ya se empieza a poner la cosa un poco más seria. Vemos que tenemos Islas Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana. Decir que en este último caso todavía son más estrictos, pues en 2025 se obligará tanto a calcular como a acreditar la huella de carbono y también ejecutar el plan de reducción que a día de hoy solamente hay que presentarlo, no es necesario ejecutarlo.
Decir que bueno, el cálculo de la huella es anual y suele ser una vez se ha transcurrido el mes de abril del año siguiente, porque bueno, es el momento en el que la CNMC publica los factores de emisión de las distintas comercializadoras. Y bueno, hay distintos sellos. El primero de ellos sería el sello Cálculo, que simplemente es por calcular la huella de carbono y hacer la inscripción en el MITECO. Luego tendríamos el sello Reduzco. Es decir que bueno, aquí lo que se tiene en cuenta es que en un periodo de 4 años la media del ratio de los 3 últimos sea inferior al de los 3 primeros. ¿Qué se suele contemplar en este ratio? Pues, por ejemplo, la facturación de la empresa en referencia a las toneladas equivalentes de CO2 que se han emitido en ese año, o el número de productos fabricados, el número de empleados. Entonces se considera el ratio que se considera oportuno y que sea representativo, y entonces si se cumple esa condición, pues se otorgaría el sello Reduzco. Y en tercer lugar tenemos el sello Compenso, que bueno, existen proyectos de absorción en la página del MITECO, directamente puedes participar y compensas parcialmente o totalmente tu huella de carbono. Decir que bueno, el sello Reduzco y Compenso son independientes, puedes tener el Reduzco y no el Compenso, y puedes tener el Compenso y no el Reduzco. En cuanto al plan de reducción que he nombrado, pues algunas de las medidas de reducción de emisiones que se suelen considerar habitualmente es la contratación de garantías de origen, realizar una instalación de autoconsumo de cualquier tipo, fotovoltaico, biomasa, geotermia, sustituir equipos o la flota de vehículos si dispone la empresa por otros que tengan una mayor eficiencia, o todo tipo de actuaciones que mejoren la eficiencia energética, porque al reducir el consumo también se reducen las emisiones. Desde Cabo Energías normalmente recomendamos siempre, a la hora de calcular la huella de carbono, hacer una auditoría energética. ¿Por qué? Porque la huella de carbono en sí no se centra en generar ahorros, ni tampoco tiene por qué centrarse en reducir el consumo, simplemente se centra en reducir las emisiones de CO2, es decir, el impacto que genera esa empresa en el medio ambiente. Sin embargo, en una auditoría sí que se presentan mejoras sustanciales y palpables, porque te generan tanto reducción del consumo como ahorros económicos. Entonces, recomendamos que vayan muy de la mano. Además, estas medidas directamente se pueden plantear e incluir en el plan de reducción del cálculo de la huella de carbono. En cuanto a los datos de consumo que se suelen solicitar los consumidores, pues primero es definir el alcance de la organización, es decir, pues cuántas sedes disponen, de qué año se quiere calcular la huella de carbono, si disponen de combustibles fósiles tanto en instalaciones fijas como si tienen pues, alguna flota de vehículos, si disponen de equipos de climatización y refrigeración, también las facturas eléctricas del año del cálculo, pues luego el MITECO puede solicitar que se justifiquen, y además si disponen pues energías renovables o garantías de origen. Decir que hay 3 casos en los que la huella de carbono tiene que estar verificada. En primer lugar sería pues, cuando se calcula el alcance 3, si se trata de una gran empresa o si, bueno, como es razonable, si la legislación vigente lo exige. Es decir, también que nosotros pues, trabajamos con distintas certificadoras para verificar la huella de carbono. Y aquí también hemos incluido un caso real de autoconsumo. Vemos que bueno, había una empresa que tenía pues un consumo anual de 550 megavatios hora y ejecutó una instalación de 180 kilovatios pico. Y vemos que comparando cuando no tenía autoconsumo a cuando lo instaló, pues se llegaron a reducir 40,74 toneladas de CO2, es decir, en torno a un 30%. También existen los proyectos de absorción, como he comentado, relacionados con la parte del sello Compenso. Actualmente hay 420 registrados, se puede participar en cualquiera de ellos. Decir que las condiciones no están reguladas por el MITECO. ¿Qué significa esto? Que la comunicación se realiza directamente entre el cliente y el promotor. Y el precio lo elige el promotor, no está controlado por el MITECO, y de un proyecto de absorción a otro puede haber una gran diferencia de precio. Y como he comentado también, pues se puede compensar parcial o totalmente la huella de carbono.
Aquí he incluido dos ejemplos para que os hagáis una idea. El primero está ubicado en Galicia y las absorciones que tendrían disponibles serían de 432 toneladas de CO2. Y luego vemos otro que tiene pues, una mayor dimensión, está ubicado en León y tiene 16.155 toneladas de CO2. Decir que, bueno, muchas veces cuando realizamos visitas para realizar auditorías y calcular la huella de carbono nos damos cuenta de que la mayoría de consumos en las empresas no se están midiendo. Entonces será mi compañero Jorge el que os hablará sobre la importancia que tiene tanto la temeridad como el submetering, pero antes mi compañero David os va a introducir al área de la movilidad y a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es David, soy el responsable del área de movilidad eléctrica de Cabo Energías y, bueno, como comentaba mi compañero Juan, una de las medidas de reducción de emisiones de CO2 es pues, los mismos puntos de recarga y modificar pues, la flota de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. En esta presentación pues, voy a tratar temas de matriculaciones, como vamos en España, tanto en vehículos eléctricos como híbridos enchufables, noticias, por qué realizar ahora un punto de recarga, todo tema subvenciones, la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, preproyectos, etc. Bueno, en esta primera diapositiva podemos comprobar que la evolución anual del número de matriculaciones pues sigue una tendencia exponencial, ¿vale? Teniendo un registro anual en el 2022 de 86.600 vehículos, tanto vehículos eléctricos, VE, como híbridos enchufables. El acumulado, la comparativa entre 2021 y 2022, se muestra a continuación. Vemos que la tendencia, como se ha comentado anteriormente, es alcista en eléctrico y híbrido enchufable. Esto representaba el eléctrico y el híbrido enchufable entre un 6-7% y ahora ya se mantiene aproximadamente en un 9%. ¿Vale? Sí que es cierto que la gasolina y diésel la tendencia sigue siendo un poco a la baja. Como podréis comprobar, bueno, actualmente hay muchísimas noticias, tanto en los anuncios, en los telediarios, etcétera, donde pues la movilidad eléctrica está a la orden del día. Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana, pues como todos sabréis, se va a implementar una batería, o sea, una empresa Volkswagen para hacer las baterías de litio en los vehículos eléctricos que se van a instalar en Sagunto, y también hace 2-3 semanas la noticia de que Tesla está valorando una gigafactoría también en la periferia de Valencia. ¿Por qué realizar ahora una instalación de puntos de recarga? Hemos planteado 4 puntos. El primero y principal es la subvención que existe, que a continuación entraré más en detalle. El primer punto es la subvención del MOVES 3, que está hasta el 31 de diciembre de 2023, si no acaban antes los fondos. Después existe una obligación del Real Decreto Ley 29/2021, el cual indica que cada 40 plazas de aparcamiento de aquellas industrias que tengan pues la flota de vehículos deben de instalar por obligación un punto de recarga de vehículo eléctrico. También existe una oportunidad de negocio y de servicio tanto a los trabajadores como a los clientes y proveedores para darle pues, ese propio servicio de recarga de vehículo eléctrico. Y por último, la imagen de marca. ¿Vale? La imagen de marca del compromiso con la movilidad eléctrica sostenible y también ubicar el punto de recarga en el mapa nacional. Esto es el alcance de la subvención. Está digamos, desgranada por detalle. Al final, a nivel industrial, hay 2 claras diferencias, si es por acceso público o por acceso privado. ¿De acuerdo? En acceso público, y si el punto de recarga es mayor a 50 kilovatios, pues depende si es gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa, tienes una proporción de subvención, y si los municipios son de menos de 5.000 habitantes, ese porcentaje aumenta. ¿De acuerdo? Estaríamos en este recuadro del medio. Por último, lo que más se suele instalar
en puntos de recarga a nivel industrial, como suele ser habitual, son privados porque los fines de semana no puede ir nadie a recargar su vehículo eléctrico, en muchos de los casos. Sería una recarga de acceso privado con cualquier potencia. En la localización general tendríamos un mínimo de un 30%, ¿vale? Aumentando un 10% hasta el 40% si el municipio es de menor de 5.000 habitantes. A continuación vemos dos claros ejemplos de corriente continua y corriente alterna, ¿no? Muchos de vosotros preguntaréis qué diferencia hay. Pues bien, en corriente continua es el conocido como cargadores ultra rápidos, los cuales pueden cargar la batería del vehículo eléctrico en menos de una hora, hasta un 80%. Esto solemos valorar y se suelen instalar en industrias con flotas de vehículos, en industrias grandes con buena flota de vehículos, en electrolineras, centros comerciales o incluso en restaurantes que tienen una pública concurrencia elevada. ¿Vale? Técnicamente es que la corriente, o sea, la intensidad entra directamente en las baterías sin pasar por dentro del inversor del vehículo eléctrico. Entonces no está limitado. Un claro ejemplo es que si tengo un cargador de 50 kilovatios, cargaré 50 kilovatios en una hora a mi vehículo. En cambio, en corriente alterna, este límite está limitado por el inversor de corriente alterna a corriente continua, que lo que hacemos es intercambiar pues, la corriente alterna que llega a nuestra industria en corriente continua para cargar el vehículo eléctrico y las baterías. Estos cargadores, los más usados, son los de 2 por 22 kilovatios en un poste, y la carga puede estar entre 2 y 4 horas de la totalidad de la batería. Ejemplos claros, ¿vale? En una batería de 40 kilovatios, por ejemplo en un Nissan Leaf o en un Renault Zoe, ¿cuánto me costaría en tiempo cargar dependiendo de qué ubicación tenga yo el punto de recarga? Pues bien, en nuestra casa, ¿vale? Si tuviéramos una potencia de carga máxima de 3,7, estaríamos hablando de 8 horas y media, y en un residencial de más potencia, de 7,4, en 4 horas. A partir de aquí, en empresas que cargan hasta un 11 kilovatios, son 2 horas 40, y bien es cierto que hay muchos vehículos hoy en día que en corriente alterna cargan hasta 22 kilovatios, bajando ese tiempo en hora y 20. Por otro lado, las electrolineras en 50 kilovatios y 350 kilovatios, como podéis ver, pues estaríamos entre 30 minutos y 5 minutos cargar toda la batería. Bien es cierto, y aquí quiero hacer una puntualización, y es que actualmente en el mercado de los puntos de recarga existen ya cargadores de 30 kilovatios de corriente continua, ¿vale? Bajando incluso en menos de una hora la recarga de la batería de nuestro vehículo eléctrico. Aquí, en este ejemplo, vamos a comprobar un preproyecto que realizamos en Cabo Energías para una flota de vehículos de una industria cerámica. Por ejemplo, en este caso, nuestro ejemplo era de una flota de vehículos, tenía 40 vehículos, de los cuales en propiedad y renting tienen unos kilómetros anuales aproximados. Entonces, a partir de aquí, nosotros calculamos el tiempo que tardarían los vehículos por turno y por horas en hacer pues, el kilometraje comprometido anual. Es una empresa que consume 8.600.000 kilovatios hora, lo que viene siendo 8 gigas y medio aproximadamente, y tiene un total de plazas de casi 400 plazas. Sería pues por el ITC BT52, por la normativa, estaríamos hablando de unos 10 puntos de recarga. Como puntualidad, las emisiones evitadas que se tienen serían de 150 gramos por kilómetro para el cálculo de la continuación, y el consumo medio de kilovatios hora cada 100 kilómetros está entre 18 kilovatios hora, ¿vale? Esto es para compararlo a continuación pues, con los diésel y gasolina. Entonces, aquí el estudio, la primera tabla sería el cambio de vehículos, una unidad de cada propiedad y renting unitaria, y luego sería el cambio total. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos en el cambio total de esta flota de vehículos, tendríamos que
La energía a recargar sería pues, la que se muestra en la tabla, y las horas de recarga para hacer todos esos kilometrajes estaríamos hablando de 130 horas en propiedad y 162. ¿Esto qué significa? Pues que tardaríamos para hacer esos kilometraje anual de esos 20 vehículos sobre 16 turnos y 20 turnos en renting. Cada turno es de 8 horas. Eso estaría, digamos que reservado, ese punto de recarga para cargar un vehículo eléctrico. ¿Vale? Eso en tanto de cargador de corriente alterna y cargador de corriente continua serían las horas mucho menores. Se tendrían unos ahorros anuales de 60 y 75 toneladas al año, haciendo este cambio de flota de vehículos de combustión interna eléctrica. Entonces aquí en este cliente cumpliríamos con la huella de carbono y con la medida de reducción de emisiones de CO2, cumpliríamos también la normativa y tendríamos también un compromiso de cambio a vehículos eléctricos. Aquí en esta tabla hemos cogido un ejemplo de cuánto cuesta cargar un vehículo eléctrico a comparación de un diésel y gasolina para hacer 20.000 kilómetros al año. Pues bien, como he comentado antes, 18 kilovatios hora es lo que consume aproximadamente un vehículo cada 100 kilómetros. En cambio, en un diésel y gasolina estaremos hablando aproximadamente de entre 6 litros y 7 litros. Pues bien, teniendo un precio de contratación eléctrico a 14 céntimos de euro y los precios actuales del diésel y la gasolina aproximados, tendríamos pues, una diferencia de eléctrico respecto al diésel de 1.300 euros anuales y el de gasolina 1.800. Sería un incremento de coste para hacer los mismos kilometrajes, un 259 y un 363%. A continuación comprobamos una viabilidad de una estación de recarga para uno de nuestros clientes del sector hortofrutícola. Y es que aquí hemos hecho la instalación de un punto de recarga de 50 kilovatios más 22 de corriente alterna. Sería pues, lo que viene siendo una electrolinera. La oferta base imponible serían sobre 51.500 euros. En esta oferta hacemos la integración y el servicio llave en mano, en el cual había una obra civil de 200 metros, la instalación propia de técnicas del instalador, el propio punto de recarga y lo que viene siendo pues, toda la señalización y el pintado de las plazas. ¿Vale? En este caso tendríamos una subvención de hasta el 60%. ¿Por qué? El cliente de estos 51.000, cuando le den la subvención, tendría que abonar solo esos 20.500. ¿Por qué? Porque se trata de un punto de recarga de acceso público, se trata de digamos, una población de menos de 5.000 habitantes y de un punto de recarga unitario de más de 50 kilovatios. Entonces reúne los requisitos para tener la mayoría de la subvención. En este caso tenemos un precio de contratación de 72 euros megavatio y el cobro de la recarga en corriente continua y corriente alterna después de hacer el estudio de mercado. Vemos que el mercado se sitúa entre 6 céntimos, o sea 0,6 euros kilovatio hora en corriente continua y en corriente alterna 0,4. En este caso hacemos una suposición de 2 vehículos eléctricos en corriente continua y uno en corriente alterna, haciendo pues esas recargas durante 300 días, como muestra en la tabla inferior izquierda. Teniendo un estudio de viabilidad de lo que nosotros nos cuesta la energía y lo que cobraríamos por ella con esta situación, restándole también el coste de potencia contratada anual a subir y otra previsión de costes, tendríamos una viabilidad de 12.000 euros al año, un retorno de 1,69 años. Muchos de vosotros os preguntaréis, David, esto es muy optimista. Efectivamente, a corto plazo es una situación muy optimista, pero vemos que se puede cumplir en un periodo de tiempo medio en esta ubicación. ¿De acuerdo? Por último, ya acabando con mi presentación, tenemos también el software de gestión energética, en el cual nosotros no solo hacemos la integración de puntos de recarga
de vehículo eléctrico desde el inicio hasta el fin, sino que después, una vez instalado, comentamos con el cliente qué plataformas, cómo usar la recarga y qué opciones hay en el mercado. Pues bien, en el software de gestión energética podemos programar las recargas, desde Cabo Energías monitorizamos las cargas, controlamos y también consultamos las estadísticas y se las presentamos al cliente para que sepa en todo momento cuánto está costándole la energía. Y por último, la gestión de cobros. Existen en el mercado varias plataformas como por ejemplo Electromaps, EV Charging y Thunder, las cuales ubicamos en el mapa nacional, incluso europeo, dónde está el punto de recarga, cuánto cuesta esa recarga y pues damos esa visión a la industria, ¿de acuerdo? Y también gestionamos aquí la plataforma de pagos y facturas en el cual mensualmente se abona el precio de cada recarga de vehículo eléctrico que se ha realizado. Y sin más dilación paso a mi compañero Jorge, que os va a comentar todo el tema de submetering y ISO 50001. Muchas gracias. Buenas. Bueno, como os ha comentado mi compañero David, yo soy Jorge Faubel, responsable en Cabo Energías de todo lo que es el submetering y la parte del gas, ¿no? Os voy a comentar en mi presentación qué es el submetering, en qué consiste, lo que podemos monitorizar, algunos casos prácticos, ¿no? Y a su vez también la ISO 50001. Bueno, pues, a ver, disculpad. El submetering, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues es la herramienta que nos permite monitorizar los consumos específicos, los consumos más interesantes de nuestro proceso productivo, ¿vale? Como bien decía el padre de la administración empresarial moderna, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede monitorizar, no se puede mejorar. Eso representa la importancia que tiene poder analizar y medir estos datos, ¿no? ¿Cuál sería la misión y la visión? Bueno, la misión, como hemos dicho, sería la parte práctica, en qué consiste el equipo, monitorizar consumos de electricidad, gas, agua, temperatura, lo que queramos tener bajo control, ¿no? Y la visión es proporcionarte a ti, la persona que toma las decisiones relevantes, la persona que tiene esa responsabilidad, la capacidad de tomar una decisión informada. Esta herramienta te permitirá tener los reportings, los análisis, todos los datos para que digas, está claro que este es el paso que tenemos que seguir. Las capacidades, ¿no? Pues bueno, el principal objetivo, como he dicho, el incremento de la eficiencia energética, ¿vale? Identificar consumos óptimos, reducción de sobrecostes, evitar, pues eso, todos estos sobrecostes por consumos excesivos, por mala praxis, prevención y anticiparse a problemas, ya sean de mantenimiento, algún tipo de incidencia, ¿no? Alarmas por este tipo de problemas, ¿vale? ¿Qué sería el funcionamiento? ¿Cómo funciona el submetering? Pues está compuesto principalmente de tres partes, ¿no? La primera, los analizadores, que serían la responsable de recopilar los datos. Esto, sobre todo para los suministros eléctricos o toda la parte de electricidad, ¿no? Bueno, serían los responsables de recopilar los datos, de estar analizando el consumo. Muchos de vosotros ya podréis tener a lo mejor analizadores en los equipos, pero no están digitalizados, ¿no? Lo que tenemos el factor diferenciador, pues bueno, que hay una segunda parte, ¿no? Unos pasarelas de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de este equipo? Pues coge los datos de los analizadores de redes, los que recopilan y los envía al cerebro, al concentrador, ¿no? Que sería la parte más importante, la parte central de la instalación. Ahí se consolidan todos los datos recopilados, como hemos dicho, de todo lo que queramos monitorizar, ¿no? Y lo envía al software, donde ya podremos analizar, donde ya podremos estar monitorizando, hacer todo ese tipo de consultas, de revisiones, ¿no? Y ya lo tendríamos en la parte del software para su gestión. Valores a monitorizar. Pues bueno, ahora en pantalla estáis viendo un ejemplo de lo que sería la monitorización de un contador de cabecera, ¿no? Podríamos estar viendo, pues eso, lo que estamos viendo es una curva de carga cuarta horaria, los consumos de energía, la demanda de potencia, la línea amarilla que veis serían lo marco con el puntero, ¿no? Las potencias contratadas, podríamos ver también, pues eso, toda la generación fotovoltaica y estos valores, todo instalando el contador de cabecera.
Caso práctico de esto, pues bueno, este cliente es un gestor de edificios de alquiler de oficinas, ¿no? Y al instalar la telemedida, vimos en esta parte de aquí, como veis con el puntero azul, que había un margen de su demanda a las potencias contratadas, ¿no? Por lo tanto, propusimos hacer una optimización de las potencias, que es lo que vemos a partir de aquí. Vemos que a partir de 300 la bajamos a 225, 220 y 225. Y luego en P6 lo mantuvimos, ¿no? Y empezamos a ver que llegaban alarmas, que son estos puntos rojos de aquí. Pues estudiándolo con el equipo de mantenimiento, con la gente que trabaja ahí todos los días en la empresa, vimos que por algún motivo el protocolo de encendido del aire acondicionado, de las bombas de calor y demás, había cambiado, ¿no? Eso lo pudimos ver gracias a la telemedida. ¿Qué hicimos? Pues simplemente lo pasamos 15 minutos antes de lo que estaba programado. Si se encendía a las 8, pasarlo a las 8 menos cuarto. De esa manera nos olvidábamos de los periodos de potencia más bajos, ¿no? Entraría en el periodo de P6 donde tenemos más margen de potencia y además los picos no llegarían a concentrarse o no llegarían a ser tan altos porque la concentración de consumo no es tanta como anteriormente. Por lo tanto, conseguimos el ahorro generado por la utilización de las potencias, por esa bajada, ¿no? Conseguimos evitar todos los excesos de potencias que se estaban produciendo por algún error del software, que había cambiado el protocolo de encendido, y a su vez habíamos hecho que ese periodo, que ese proceso fuese más barato, porque le habíamos pasado a las horas de energía más baratas respecto a, pues eso, a los otros periodos, a P1 y P2, que son los más caros en este caso. Otro caso práctico, los ratios. ¿Qué importancia tienen los ratios? Pues esto es un caso real de un cliente que es una cadena de gimnasios a nivel nacional, ¿no? Y lo importante que hemos conseguido con los ratios es establecer un valor de comparación de consumo de energía por consumo de kilovatio por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite diferenciar la eficiencia que tiene cada centro independientemente de las dimensiones, de dónde se encuentre, de las particularidades, ya que solo estamos comparando el consumo por metro cuadrado. En esta tabla vemos el ratio que va fluctuando y vemos los picos máximos de consumo. Por lo que hemos podido decirle al cliente que el ratio de eficiencia, el ratio de consumo eficiente es en torno a los 7,5 kilovatios al metro cuadrado y todo lo que se encuentre por encima es algo que hay que destacar, es algo que tiene, donde se están centrando los esfuerzos de la empresa, donde se pone mayor hincapié y el objetivo es que todos estos centros bajen a 7,5. Obviamente, también hemos podido analizar que hay unas fluctuaciones notables, ¿no? Digamos, de invierno a verano, obviamente hay variaciones de consumo, pero con el ratio también lo podemos analizar. Vemos los centros que más variaciones, que tienen aumentos de consumo más notables, que dependen más de los factores externos, como el clima y demás, y simplemente con este tipo de análisis tenemos muchos valores y tenemos otro punto de vista que antes no teníamos realmente. Consumos en reposo. Mismo ejemplo, mismo cliente, pero otra parte que nos ha permitido analizar la telemedida y el submetering, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues quiero que nos fijemos principalmente en esta parte, ¿vale? Estamos viendo dos curvas de carga media, serían de 2 meses, sería del mes de agosto y del mes de septiembre, si no me equivoco, ¿vale? Nos fijamos en la parte de la izquierda porque vemos esta primera línea, que sería antes de nuestra gestión, vemos que el consumo de reposo era bastante elevado en comparación a después de la gestión y en comparación al resto de los centros, porque, claro, tenemos los datos de la mayoría de los centros y vemos que el consumo de reposo suele ser este. ¿Qué hicimos? Lo consultamos, nos pusimos a analizarlo con el director del centro en cuestión y vimos que el equipo de limpieza estaba haciendo la limpieza del edificio, del gimnasio, con los aires encendidos de toda la sala. Por lo tanto, ¿qué propusimos? Pues dijimos que lo hagan, obviamente, que se encienda el aire, pero solo de la sala en la que están trabajando, que lo hayan por partes, ¿no? De esa manera conseguimos reducir el consumo en esas horas de 12 de la noche a las 6 sería el consumo de reposo, pero en este caso hasta las 3 en una cuarta parte. Lo dejamos en una fracción, en una cuarta parte de lo que era anteriormente. Simplemente analizando los datos y viendo que comparándolo con otros centros, que la curva de carga media del consumo medio mensual no tenía valores que no cuadraban, ¿no? Simplemente con eso, una reducción de esa magnitud. Más
capacidades que tiene el Summetry, ¿no? Esto ya sería un siguiente paso. Ya tenemos instalados los equipos, ya analizamos demás, ya sería la automatización de los procesos, ¿no? En este caso es un ejemplo de una constructora en el que están pues eso, automatizando toda la parte del encendido de los aires acondicionados y demás, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues el panel que tienen ellos de control. Vemos las diferentes etapas, los diferentes equipos y vemos forzado encendido, forzado apagado. Lo relevante sería esta parte aquí, automático, ¿no? ¿Por qué? Porque la plataforma nos permite configurar el encendido por horas, nos permite configurarlo por periodos. Digamos que queremos asegurarnos de que no se encienda en ninguna hora que no sea debida, es decir, fuera de cuando no se está utilizando, cuando el centro está cerrado, ¿no? Por los periodos. Podemos limitarlo otra vez a los periodos que más nos interesen. Los periodos, recordamos, los más cercanos a 6 son los más baratos, los que están más cerca del periodo 1, los más caros. Podemos evitar que se enciendan ciertos periodos para evitar sobrecostes. Pero la que a mí me parece más interesante, sobre todo si tenemos un contrato indexado, es la que está asociándolo con el precio diario de la energía. Lo que hace la plataforma es consulta con los mercados y consigue el precio medio diario que va a haber. En este caso, lo consultó y vio que el precio medio iba a ser de 68,07. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos configurarlo para decirlo, vale, que solo se encienda el aire acondicionado cuando el precio de energía es de 80, ¿no? Entonces, la plataforma detecta que el precio está por debajo de 80 y lo enciende. ¿Quién lo supera? Te lo paga, no tendrías que estar asumiendo ese tipo de sobrecoste que no tenías, que no podrías asumir tanto, ¿no? Por eso, muy interesante que podamos configurarlo hasta ese nivel, por periodos, por horas y indexado a mercado. ¿Qué más podemos monitorizar? Pues en este caso estamos la monitorización de los inversores de la instalación fotovoltaica, ¿no? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pues vemos un pequeño resumen, que sería la energía vertida a red ayer, interesante, durante todo el mes, ¿no? Y durante todo el año. Podemos hacer un seguimiento del funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Pero las tablas que me parecen más interesantes son las dos de abajo, ¿no? ¿Qué vemos en la primera? Pues sería la curva de generación, sería esta parte de la naranja, ¿no? La generación, el vertido a red de la instalación fotovoltaica, y azul sería la consumida por nuestro suministro. ¿Qué podemos ver con este tipo de datos? Pues bueno, podemos ver claramente que no se está aprovechando totalmente la estación fotovoltaica. Podríamos, pues pongas el caso, reorganizar nuestros turnos, centrar la mayoría de la producción en las horas de generación fotovoltaica y sacar el mayor rendimiento. Obviamente, si tenemos vertido de red, estamos teniendo algún tipo de retorno, pero para garantizar las mejores bonificaciones, lo importante es aprovechar toda esa generación. Por lo tanto, en casos como este se está estudiando cambiar el horario para aprovechar estas horas, en vez de empezar antes y tener parones, centrarlo todas las horas de generación solar. Y en el tercer gráfico, uno que también me parece muy interesante para toda la parte de monitorización del correcto funcionamiento y del mantenimiento de la instalación fotovoltaica, porque como podamos, todo se puede estropear o todo no puede estar funcionando al 100%, ¿no? Pues con esta gráfica podemos verlo sin ningún problema, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues vemos la energía generada por la instalación fotovoltaica, ¿vale? Con el vertido, la generada que se está autoconsumiendo, pero lo que me parece a mí más interesante todavía es la nubosidad, ¿no? Digamos, la radiación solar. ¿Cómo funciona esto? Pues obviamente cuando estamos viendo que tenemos niveles de radiación solar buenos, óptimos, si no hay generación en esas horas, estamos viendo que hay algo que no está funcionando correctamente. Por lo tanto, de un simple vistazo podemos garantizar que está funcionando correctamente la instalación fotovoltaica, que no hay ningún tipo de incidencia, porque obviamente si vemos que hay unos buenos niveles de generación de radiación solar y no está funcionando, ahí hay algo que se debe analizar y que se debe revisar. Ahora, un ejemplo del Sumitren, de lo que sería ya llevarlo al máximo exponente, ¿no? De monitorizar prácticamente todo. Este es un cliente del sector del plástico, ¿no? En el que está monitorizando el consumo de la recepción y de todas las naves, ¿no? De esta manera ve la eficiencia, los kilovatios, todo incluso el coste que sería del consumo energético de cada nave. ¿Qué pasa cuando entramos en una de estas naves? En particular hemos entrado en la nave 3, ¿no? Vemos que están monitorizados todos los equipos. Las inyectoras, incluso del aire, está monitorizado todo. ¿Y para qué quieren esto este cliente? Pues porque esta nave la alquilan para
para proyectos de sus asociados, de tal manera que pueden analizar, que pueden calcular el coste estimado de los proyectos, del consumo energético de los proyectos de los asociados. Así, saben la eficiencia, saben el consumo energético que supondría cada kilogramo del producto, los prototipos, lo que han costado. En fin, una monitorización total de los costes y de los márgenes. Y último, ya entrando en uno de estos equipos, ¿para qué nos sirve esta parte? Pues principalmente podremos analizar tanto consumos en reposo, por lo tanto vemos que no se están produciendo, que está funcionando correctamente, ¿no? Vemos los picos de demanda cuando está el proceso activo, vemos que la generación había empezado del 8 del 6 a las 9 y acaba sobre las 2, con las variaciones y demás. Nos permite hacer el mantenimiento de los equipos que están funcionando correctamente, ver el consumo que se produce y los picos de demanda que llega a alcanzar ese proceso productivo. ¿Qué más podemos monitorizar? Pues para la electricidad también podemos con el gas, ¿no? En el gas sería más sencillo todavía, no habría que hacer ningún cambio del contador, sobre todo estamos midiendo en cabecera, simplemente con una pasarela de comunicación ya podríamos tener estos datos, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Un mapa en calor del consumo en metros cuadrados. Como siempre, nos permite revisar que el consumo coincide o cuadra con nuestras horas de producción, de actividad en la empresa, que no se están produciendo fugas, que no se están produciendo anomalías, ¿no? Simplemente conectando un equipo a nuestro contador, sin tener que cambiarlo, tendríamos todo este tipo de datos. ¿Por qué es importante monitorizar el gas? Pues bueno, porque en el gas, a diferencia de la distribución eléctrica, ¿no? Las distribuidoras de gas no están tan digitalizadas como estas. Por lo tanto, siempre hay muchos más problemas, siempre hay muchas más incidencias de lecturas. Es decir, nos están enviando lecturas en las facturas que son estimadas. Tenemos casos de clientes que tenían la nave cerrada, que tenían las calderas estropeadas, que no podían consumir gas, pero las facturas que les estaban llegando tenían consumo de gas en esas horas. Por lo tanto, con la instalación de este tipo de equipos podemos tener un registro horario del consumo en el caso que se produzca algún tipo de incidencia, algún tipo de problema con distribuidora, poder enseñárselos, poder enseñar ese registro. En este caso estamos viendo el consumo diario en metros cúbicos normalizados. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese tipo de reclamaciones, simplemente con enviar estos datos ya se lo podemos argumentar que sus lecturas no son las correctas y que corresponde una compensación, ¿no? Eso simplemente con la instalación de este tipo de equipos. Ya el siguiente paso, ¿no? Los suministros de gas habría que diferenciar ya pues los más de 5 gigavatios, ¿no? Estos tienen, hay que diferenciar entre la telemedida o el submetering que podemos instalar nosotros con el que les requiere instalar distribuidora, ¿no? Pues en el caso, cuando se le requiere instalar distribuidora, en la factura le aparecen una nueva partida, ¿no? Que sería capacidad demandada. ¿Cómo funciona esto? Pues vimos que este cliente estaba pagando unos importes de capacidad demandada, que son las penalizaciones por los excesos de consumo, que eran muy elevadas. Por lo tanto, con los datos que estábamos analizando, vimos que este término, que es la penalización por excesos de consumo, se podía optimizar. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, nos fijamos en el término fijo de la izquierda y derecha. El término fijo es el importe que paguemos de 100%, da igual el consumo que tengamos, ¿sí o no? Es como las potencias en la energía, ¿no? Vemos que este cliente tenía contratados un consumo, los derechos a consumir 11.000 kilovatios al día. ¿Cómo funciona el gas? Pues tú tienes 11.000 kilovatios al día contratados, todo lo que superes se va a un fondo, que sería la capacidad demandada, por el cual te penalizan. Si consumes por debajo de esa cifra, no te van a compensar esa bolsa de penalización. Por lo tanto, había tenido muchos días en los que había consumido más de 11.000 kilovatios y se le acumula un consumo de 626.000 kilovatios, que corresponde a ese importe. ¿Qué hacemos nosotros? Estudiamos y le ampliamos el término fijo que tiene contratado a 35.000 kilovatios. Obviamente, el término fijo aumenta, ¿no? Se multiplica por 3, porque corresponde de 11.000 a 35.000, pero la capacidad demandada desaparece prácticamente. Por lo tanto, simplemente analizando los datos, el consumo y el consumo diario que están teniendo, hemos podido hacerle una optimización del término fijo que supone unos ahorros de en torno a los 3.500 euros mensuales. Eso acaba siendo un ahorro anual que se estimó en este caso en 42.000 euros. Simplemente, lo he dicho, analizando los datos y haciendo un seguimiento activo. ¿Qué más podemos monitorizar? El agua.
A diferencia del gas y la electricidad, el agua no es tan cara. Las facturas del agua no son tan caras por metro cúbico consumido, ¿no? Pero eso realmente no importa. Es un bien escaso y es muy importante tenerlo monitorizado, tenerlo bajo control, ya sea por la huella hídrica, por la responsabilidad social, en fin, hay que hacer un uso eficiente, ¿no? Por lo tanto, con la instalación de estos equipos, tenemos mapas de calores que nos permiten analizar si hay fugas. Este cliente era un hotel en el que se ha instalado este tipo de equipos en todos los contadores que van a la depuradora, ¿no? a esa parte. ¿Qué estamos viendo? Pues vemos que está haciendo un consumo eficiente porque en las horas en las que no hay actividad, en las que los inquilinos del hotel no están en esa zona, no hay consumo. Toda esa parte son 0 metros cúbicos de consumo. Solo empieza a haber a partir del uso de la piscina. Por lo tanto, está siendo eficiente, no está teniendo fugas. Lo único a destacar sería el consumo a partir de estas horas, que se debería analizar, y eso con una consulta con el equipo de mantenimiento se sale de dudas, ¿no? Se vería, no, a partir de las 10 ya cerramos la piscina y el periodo en el que no se gasta en ningún momento es de 11 a 5. Entonces, todo cuadraría y no habría ninguna incidencia. Pero con este tipo de mapas podemos ver si hay fugas, si hay mala praxis y si hay algún tipo de sobrecoste inesperado. ¿Qué más podemos monitorizar? La temperatura. La temperatura es muy interesante para todo lo que esté relacionado con alimentación, obviamente, con cámaras de refrigeración y demás. ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos un seguimiento del buen almacenamiento, de que se han mantenido los alimentos a la temperatura correcta y que no ha habido ninguna variación. Tenemos clientes en los que simplemente se lo han instalado porque a la hora de que haya una instalación o una inspección de Hacienda con este tipo de registros, demuestran que se ha hecho un uso responsable del almacenamiento de los alimentos. En el gráfico podemos ver la temperatura exterior, que sería esta, va fluctuando, y dentro podríamos ver la temperatura de las cámaras. En este caso tiene que estar en torno a los 15. En cualquier, si hay un pico y demás, se registraría y se revisaría. Ahora ya por qué el submetering es tan importante o por qué el submetering se considera el mejor amigo de la ISO, ¿no? Y tanto de la ISO, de la auditoría energética, como el cálculo de huella de carbono. Os he puesto unos recortes de pantalla, ¿no? Que simplemente con el submetering podemos analizar las emisiones, cierta parte, las emisiones directas, porque tenemos el consumo o las emisiones de carbono del gas de la caldera de la instalación y prácticamente todas las emisiones indirectas, que serían las correspondientes al consumo energético. Vemos que este cliente ha tenido unas emisiones de unos, simplemente otra vez, indirectas y directas, de unos 5.000 kilogramos de CO2. Y ya tenemos un reporting, ya tenemos una idea de las emisiones que está emitiendo nuestro negocio con la instalación de esto. ¿Cómo funcionaría la configuración? Pues el consumo, los kilovatios, los multiplica por el coeficiente de emisiones que tiene nuestra comercializadora. Ese listado aparece en la CNMC, cada comercializadora tiene un coeficiente, pues dependiendo del mix que tengan, si gasta más ciclo combinado, si no, tienen más renovables o nuclear, y de ahí se configuran y tenemos estos datos de manera automática. ¿Por qué es tan importante para ISO 50001? Pues porque lo hemos dicho, porque nos permite monitorizar los datos. Y la ISO 50001 es un estándar internacional voluntario por el cual una empresa se compromete a hacer una gestión eficiente tanto del consumo energético y de segunda parte, de reducir el impacto medioambiental. Si reducimos el consumo energético, vamos a tener menos emisiones, vamos a tener menos residuos y de ahí la importancia de la ISO 50001. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué partes, en qué consiste, ¿no? Sería identificar los aspectos energéticos relevantes, digamos,
tenemos que estar monitorizando una parte importante, obviamente es voluntario, no hay requisitos, ¿no? Pero si no, no tendría mucho sentido. Establecer unos objetivos energéticos, es decir, tenemos que ir mejorando nuestro consumo energético este porcentaje, un 1% de manera anual, bianual, hacer ese tipo de seguimiento. Mejorar el desempeño energético, de la eficiencia, monitorizar el consumo energético. De esta parte, con el submetering nos olvidaríamos completamente, sería de manera automatizada. En el caso de nos permitiría hacer un seguimiento en tiempo real de la eficiencia. Si vemos que no se están alcanzando los objetivos, se podría gestionar, se podría analizar, que eso es algo que si no está instalado este tipo de equipos sería imposible revisar esos datos. Y revisar periódicamente, estas partes van ligadas, gracias a submetering lo podemos hacer de manera automática y activa, ¿no? Constantemente. ¿Qué beneficios supone la ISO 50001? Pues es una muestra obviamente, reducir el consumo, que eso supondría pues, unas mejoras en nuestra productividad, nuestros gastos de explotación ser más eficientes, pero el principal objetivo es el compromiso en la responsabilidad social corporativa de nuestra empresa. Demostraríamos al cliente, al sector, que somos responsables con nuestro consumo y que nuestro objetivo es, aparte de obtener los beneficios de ser una empresa que funciona, hacer el mínimo impacto medioambiental posible. Por lo tanto, nos permite dar una muy buena imagen en mercado y al cliente. Y subvenciones para todos los equipos de gestión energética. Bueno, como ya habían comentado mis compañeros, esta era una subvención que tenía de plazo hasta el 36 del 23, pero al ver que habían todavía fondos, se ha ampliado hasta el 2024. ¿Qué empresas serían las que se pueden aplicar o se pueden acoger este tipo de ayudas? Pues serían las pymes, tanto pymes como gran empresa del sector industrial, y la condición es que únicamente serían subvencionables todos los proyectos que son superiores a 10.000 euros. ¿Vale? La ayuda supondría un 30% de esta inversión. Por lo tanto, todas estas ventajas, además, son subvencionables y no hace falta hacer un desembolso tan importante. Y bueno, eso era todo por mi parte. Ahora voy a dar paso a mi compañero Javier. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y por participar. Como comentábamos al principio, compartiremos la presentación con todos los asistentes. Podéis lanzarnos cualquier pregunta en el chat. Ya hemos recibido alguna, lo que hemos hecho es contestarlas para que sea más rápido esta parte final. Y bueno, voy a leerlas por si son de interés de todo el mundo y no las habéis leído en el chat. Y a ver, voy con la primera. Jesús preguntaba si se adquiere alguna obligación al escribir la huella de carbono en el registro. Y mi compañero Juan le ha dicho que, al igual que cuando se registran las auditorías en industria, no hay ninguna obligación adicional ni supone ningún tipo de perjuicio. Simplemente aparecerá el nombre de la empresa en el listado de empresas del MITECO que han calculado su huella de carbono, pero no supone ninguna obligación de tener que realizar ninguna mejora. Ismael Sánchez preguntaba si los puntos de recarga tienen un mínimo de kilovatios para recibir subvenciones. En relación a esta pregunta, decía mi compañero David que no existe ningún mínimo de potencia en kilovatios ni de energía para recibir subvenciones del plan MOVES. Sí que existen diferencias en función de la potencia a instalar en relación a la documentación que te pueden pedir, porque por ejemplo si es en exterior y tiene menos de 10 kilovatios no te piden proyecto, y si tiene más sí, y si es en interior lo mismo pero con 50 kilovatios, pero ya son temas afectos de normativa más que de la propia subvención, que lo darían para cualquier tipo de potencia. Y luego preguntaba, que creo que es la última pregunta que hay en el chat, en relación con Carlos, en relación con la huella de carbono, ¿se puede calcular la de años anteriores e incluir en el plan de reducción medidas que en años posteriores se han ejecutado? Y a esto ha contestado mi compañero Juan, que dice, sí, se puede realizar el cálculo de la huella de carbono de años anteriores. Tiene el plan de reducción plantear medidas que en los próximos 3 años, en los siguientes años, sabemos que ya se han ejecutado.
Si el ratio de la media de los 3 años es inferior a los 3 años primeros, se otorgará también el sello reduzco. Esto quiere decir que si tenemos información de años anteriores, podremos tener de una forma inmediata el sello reduzco sin necesidad de esperar 3 o 4 años para obtenerlo. Bueno, si os animáis a alguna pregunta más, pues la leeremos aquí, la trataremos de resolver. Y si no, aquí tenéis nuestro correo electrónico de contacto. Nos podéis enviar cualquier consulta, que estaremos encantados de resolverla. Indicar simplemente una aclaración que no ha comentado mi compañero Juan. En el tema de auditorías energéticas, huella de carbono y este tipo digamos, de actuaciones, desde Cabo Energías estamos financiándolo dentro del contrato de asesoramiento para que entre dentro de un proceso de mejora continua y a lo mejor no suponga un desembolso inmediato muy importante. Aunque sí que es verdad que este tipo de sellos y de cálculos tampoco son muy caros, pero bueno, que sepáis que nosotros lo podríamos financiar para poder acometerlo de una forma, digamos, más asequible. Así que bueno, a ver, voy a comprobar por último si hay más preguntas en el chat. Confirmo que no hay más preguntas. Dejamos de grabar. Muchas gracias por